Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Durante mucho tiempo, más de 2 años en realidad, has recibido de manera semanal nuestro newsletter de Medrano y Asociados. En ese espacio informativo hemos tocado temas de toda índole, económico, político, social, de marketing y de negocios. Y ahora queremos abrir un nuevo espacio, un espacio denominado Entendamos. Y lo hacemos bajo un principio y un objetivo muy claro: entender precisamente la complejidad de esta coyuntura y de estos escenarios que estamos viviendo como sociedad, como región, como país. Este es el primer capítulo que vamos a sacar y para ello me acompaña Alejandra Caso, que es nuestra directora de Asuntos Especiales de Medrano Asociados. Ale, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. O buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué hora lo ven el video. Dependiendo si lo ven aquí a nivel local, nacional, porque hasta internacionalmente nos están viendo y siguiendo, Javier. Así que muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar en este espacio. Entender muchas cosas es complejo y más aún si se tratan de temas que están en coyuntura, temas difíciles, temas que no son muy digeribles, pero para eso estamos, para conversar, para analizar, para entender todos. Y hay un tema que en los últimos días, de hecho en las últimas 10 días ha estado tomando relevancia y es la política en TikTok. ¿Cómo es que el TikTok ha irrumpido en la arena política y cómo es que esta herramienta está permitiendo a los políticos y a los partidos políticos generar relevancia, generar notoriedad, generar impacto en su electorado y en la sociedad? Y un claro ejemplo de esto es las acciones de Mamén Saavedra, el concejal de la alcaldía de Santa Cruz, donde ha denunciado una serie de campañas negativas en su contra. Y ahora todo el mundo está leyendo esa novela en TikTok. Entonces, ¿cómo entendemos la política en TikTok? Un personaje que bien Javier menciona es el concejal Manuel Saavedra, más conocido como Mamén. Así como él, hay otros actores, hay otras personalidades políticas también que utilizan esta herramienta y han descubierto en ella una forma de demostrar, de buscar, fiscalizar, pero también de cierta manera ya nos han creado un mundo completamente diferente, un mundo que nos muestra realidades que pueden a veces no ser realizadas, realidades que no son o son cuestionadas, que pueden tener verdades a medias o no, pero ya han creado. La expectativa está, el interés está, la gente está a la expectativa de ver qué viene, qué se presenta, cuál será el capítulo 2, 3, 4 y obviamente en todo lo que son las plataformas y redes, a favor y en contra, aquellos que ven la realidad de acuerdo a su perspectiva. Ahora, vamos con cifras. Las cifras son importantes, siempre, el dato. ¿Cuántos usuarios de TikTok hay en el mundo? 600 millones, de acuerdo a las estadísticas. De esos 600 millones de usuarios de TikTok, cerca de 60 millones solamente están basados en India. El resto desperdigados en el mundo entero. Los países latinoamericanos que más usan las redes sociales, y específicamente TikTok, Chile, Uruguay y Argentina. En esos 3 países pasan un promedio hasta de 11 horas al día viendo TikTok. Bolivia no escapa a esta tendencia. Estamos arriba de 5 a 6 horas de mirada constante al TikTok. Estamos hablando de más de la mitad del tiempo de trabajo o de vida laboral que dedicamos nuestro tiempo a ver TikTok. Y ahí es donde los políticos han encontrado una beta muy grande. Y con estos datos, grandes datos que da Javier, ¿crees que de repente el TikTok y la forma de acercarse a través de ellos a la población es positiva, es negativa dentro de un universo hablamos de tanta gente, que muchos deben ser políticos seguramente de esos, influencers, no sé, artistas o demás, pero han creado un espacio interesante para acercarse a la población o simplemente quieren decir lo que sienten y mostrar su realidad o su vida? Esa es una muy buena pregunta, Ale. Y aquí el gran desafío de los políticos para entrar a las redes sociales, específicamente en TikTok, es no caer en 2 conceptos: la frivolidad y la banalidad. Si los políticos caen en ese escenario o en esa trampa de frivolidad, pierden credibilidad, pierden votación y pierden tracción en las redes sociales. Tenemos claros ejemplos de esto, de muchos personajes en la política que han caído en la frivolidad. Tenemos incluso empresarios, que no voy a nombrar, que también están cayendo en esa frivolidad. Ese es el gran riesgo que la gente tiene al entrar en esta red social de TikTok. Pero hay otros
políticos que sí han sabido aprovechar muy bien la plataforma de TikTok y están generando penetración, están generando viralidad y están entendiendo cómo funciona esta herramienta. ¿Y cómo funciona? A través de la emocionalidad, a través de la irracionalidad. Estas personas buscan una empatía directa con su comunidad y esta comunidad va apoyando todas las acciones que realizan estos personajes en la política. Mamén es uno de los personajes más, diría, destacados que está generando este tipo de acciones. Él es el que ha liderado la punta de lanza en las gestiones de criticidad, de control social o de control de la alcaldía a través de una plataforma totalmente banal como es TikTok. Y detrás de él han empezado muchos concejales, muchos asambleístas, diputados, senadores. Pero ojo, el riesgo es no caer en la banalidad y en la superficialidad, porque ese es el gran riesgo en el que puedes caer. Y no seguir de repente una línea que, como una línea que puede ir en subida y en bajada, en subida y bajada, llega a tener simplemente una línea muy fina y recta, y que eso va a significar estar en la monotonía. Hay alguien que dice, y me parece interesante, quiero que me digas qué opinas sobre la política no transforma la televisión, sino la televisión fue la que transformó la política. Como contexto, el mundo de la imagen funciona con sus propias reglas, que son ciertamente distintas a la de la cultura de la palabra, de la imprenta y demás. Ahora, el TikTok, dentro de este panorama en el que estamos haciendo este análisis, ¿qué genera? Es el mundo de la imagen donde se articula cultura, política, lo que se llame, pero ¿con qué reglas? ¿Bajo qué reglas? ¿La de la política? ¿La del TikTok? ¿O la política de quien la usa? Esa es una hermosa pregunta, porque si nos basamos en la historia de la acción política o de la propaganda política, partíamos de la plaza pública a la que asistían los medios de comunicación, la radio y después la televisión, para a partir de ahí generar la noticia y amplificarla a la opinión pública. Pero ahora es absolutamente al revés. Son las redes sociales, la plaza pública, que generan una comunicación masiva y luego los medios de comunicación se cuelgan de esa visibilidad. La plaza pública se ha convertido en un teléfono o en un dispositivo, en una computadora. Ya no necesariamente tienes que estar en un balcón refiriéndote a una masa convocada en una plaza. Un hecho clarísimo de esto, por ejemplo, fue cuando el presidente Bukele asistió a su discurso anual en Naciones Unidas. Y él ahí dijo que esa acción de comunicación política era ya totalmente desfasada. Y se sacó una selfie y se grabó un mensaje. Y él dijo, esta foto y este mensaje va a tener muchísima más viralidad que lo que yo diga en esta asamblea. Tal cual. Mira las cifras. Hay más de 5,000 millones de personas conectadas al día en las redes sociales. Somos 8,000 millones de habitantes en todo el mundo. 5,000 están conectadas todos los días en las redes sociales. Es una locura. Entonces estamos entrando en un escenario que se llama la infocracia. La infocracia es el poder de la información en las redes sociales. Y el que tiene o tenga la capacidad de liderar las tendencias, la interpretación, la información, el sentimiento, el humor de la gente en las redes sociales va a traccionar muchísimo. Otro claro ejemplo de esto fue el Twitter de Trump. Solamente el Twitter de Trump tenía más de 50 millones de seguidores. Él no necesitaba de un New York Times, no necesitaba de un CNN en los medios, necesitaba su Twitter. Entonces la respuesta es sí, las redes sociales han transformado no solo a la televisión, sino a la forma de hacer política. ¿Y quien no lo entiende esto? Está totalmente desactualizado. Aquellos políticos que no están en TikTok en este momento están fuera del contexto. Hace 2 fines de semana hubieron las elecciones en Argentina, las provinciales y de gobernaciones, y el 60 o 70% de la campaña estaba pensada en TikTok. En España se llevaron adelante las últimas elecciones también hace unas 3 semanas atrás, y el grueso de la política española se maneja en TikTok. Y ahora se viene la gran elección, el 23 de julio. Y el grueso de las discusiones están en TikTok. Entonces, pero hay que tener cuidado de no caer en la banalización y en la frivolización. Ese es el gran desafío. Tenemos un alcalde
que ha caído en esa frivolización y ha tenido que salirse de ahí o a dejar de hacer. Entonces hay que saber usar la plataforma. Y está como está y está siendo totalmente cuestionado. El mundo está realmente digitalizado. Más, Sí. menos en algunos lugares, Estados Unidos, Europa, en América Latina, estamos quizás muy por debajo, pero avanzando. Y ahora se suma a eso la inteligencia artificial. ¿Cuántos retos tenemos de aquí? ¿Cómo te imaginas las redes, todo lo que son los programas, TikTok y lo que vaya a aparecer aquí en 5 años más? Ha salido un reporte muy interesante de la Universidad de Oxford precisamente sobre la inteligencia artificial y la política. Y el gran riesgo que estamos a punto de vivir, y de hecho lo vamos a vivir, es la creación de escenarios artificiales que nos confundan a nosotros como sociedad o como electores. ¿Y a qué me refiero a esto? Nosotros ahora, gracias a la inteligencia artificial, podemos hacer discursos con personas artificiales y que parezcan reales. Yo puedo suplantar identidades. Yo puedo suplantar... Exacto. Ese es el peligro. Ese es el gran peligro. Hay una foto extraordinaria, por ejemplo, hecha por la inteligencia artificial que ha sido publicada por el New York Times, donde aparece Donald Trump sacado a las rastras con policías. Y tú ves esa fotografía y dices, Dios, ¿esto cuándo ha pasado? Es falso. Es una realidad aumentada. Es una inteligencia artificial. Hay otra foto, por ejemplo, de Sánchez hablando con su enemigo acérrimo en la política española, caminando por las calles de Madrid. Y la explosión en las redes sociales ha sido brutal, porque decía, ¿en qué momento estos dos pactaron? Y era inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo distinguir lo que es real de lo que es verdadero? ¿Cómo distinguir lo que es fidedigno de lo que es falso? Ese va a ser el gran desafío de las nuevas generaciones. Un nuevo desafío que se viene con fuerza y nosotros tenemos muchísimo para hablar, creo, Javier, de a quién más, a quién entendamos sobre este tema, pero también es importante porque las empresas, las grandes industrias nos escuchan, nos ven, y hablar de esto, de tecnologías, de innovación, es también interesante y un gran desafío para ellos. Y cómo entender cómo van a llevar todo lo que significa campañas y demás dentro de este universo, dentro de este mundo que son las redes, ¿no? En una próxima entrega vamos a hablar sobre el fin de la intermediación. ¿A qué se refiere este concepto? Se refiere a que ya las marcas corporativas, las marcas comerciales, ya no van a publicitar o ya no publicitan artes de prensa, spots publicitarios, cuñas radiales en los medios de comunicación para llegar a sus comunidades. Esa era la famosa intermediación. Ahora las marcas se comunican de manera directa con sus clientes. Están saltando a los medios de comunicación y eso va a ser un impacto publicitario, económico, de rentabilidad en los medios de comunicación. Y ese es otro gran tema que podemos tocar en nuestra próxima edición. Claro que sí, lo vamos a hacer seguramente, y todos que están viendo y escuchándonos en estos momentos van a quedar con esas preguntas y que vamos a tratar de ir analizando, desmenuzando cada una de ellas para una próxima oportunidad. Gracias, Ale, por estar en este programa. Gracias. Esperamos tener más ediciones y a ustedes les mando un gran abrazo en nuestra próxima edición de Entendamos.